Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica, en este primer programa número 1000, primero del año 2011 y número 1000 de Agenda Económica. Y la verdad es que estamos en estos momentos en el país comenzando un año que va a ser sumamente interesante en muchísimos sentidos. Ya Rosana estaba dando una panorámica de las noticias más importantes que habremos de manejar en el curso de este año y que van a tener alguna incidencia en la economía nacional. Nosotros continuamos, cerramos el año siendo optimistas y continuamos en este primer año siendo optimistas. Nosotros pensamos que la forma como se ha manejado la economía dominicana, la forma como han respondido los diferentes sectores de la vida nacional a lo que es el marco de la política económica basada en la estabilidad macroeconómica. Yo creo que a nosotros eso nos permite tener una proyección, una perspectiva positiva, porque ya estamos viendo que hay un sector empresarial, un sector consumidor y muchos sectores de la economía nacional y del país en sentido general que han adquirido una madurez importante, que han aprendido a valorar cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas no se hacen bien, y también cuando el discurso tiene un ingrediente enteramente político, y político en el plano negativo, es decir, en el plano de donde uno entendería que la política debería ser una de las mejores ocupaciones del hombre en el sentido de trabajar para el país, trabajar para la nación. Pero la forma como se maneja la política tradicionalmente en la República Dominicana, la forma como se manifiestan los políticos cuando están en la oposición y cuando están en el gobierno, nos hacen a nosotros entender que el que se dedica a la política normalmente no está identificado con el interés nacional. Está identificado con su interés particular, con el interés de un grupo, está representando algunos intereses, pero el interés nacional no es su prioridad. Y nosotros sí entendemos que así es que debe trabajarse, así es que uno debe orientar y debe expresar sus ideas pensando en el interés nacional. Este programa toda la vida ha tenido eso como una orientación, como una meta, como una proyección, el interés nacional. Y eso a nosotros nos ha dado una aceptación de la gente, porque cuando uno se manifiesta y cuando uno habla en este programa, la gente te percibe, te analiza, escucha lo que tú estás diciendo y entonces hace su propia interpretación, su propia opinión. Y entonces, en función de eso, tu credibilidad o la credibilidad de un grupo como nosotros aumenta cuando la gente se da cuenta de que uno lo que está haciendo es tratando de hacer un trabajo serio, honrado y de orientación. Entonces, por eso nosotros nos empeñamos en esa tarea. Este año tiene, como ya decía Rosana, muchísimos elementos a favor, porque estamos hablando de que ese incremento en el rating del país hecho por las firmas calificadoras nos da a nosotros la perspectiva de que los capitales van a fluir. Y como ya decía la misma Rosana, aquí hay leyes que se están aprobando en el área de la construcción, donde van a venir inversionistas importantes a desarrollar esos proyectos con sus capitales en la mano. Y van ya para este año nosotros tenemos perspectiva de que el sector minero se va a comenzar a recuperar, que las exportaciones de minerales, tanto de ferroníquel como de el doré, van a comenzar a tener lugar este año. Sabemos también que, como decía también Rosana, el caso de las empresas de zona franca que han pasado un proceso bastante dificultoso con todo lo que ha venido ocurriendo en la economía internacional y en los mercados demandantes de los productos dominicanos, también ya está en una perspectiva. Yo pienso también que el entorno internacional va a ser mucho mejor en este año que lo que ha sido en años anteriores. Estamos en medio de dos situaciones, ¿no? Una política diferente en la zona euro con respecto a la que hay en la economía norteamericana, pero en sentido general
el papel que están jugando hoy día en el entorno internacional los países emergentes y el panorama que se avisora, yo creo que va a ser muy bien. Todo esto nosotros no podemos perder de vista, sin embargo que tenemos retos y tenemos desafíos. Amenazas. Y ahí está el tema del petróleo. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Hay muchos pronósticos de que el precio del petróleo podría llegar a los 100 y pasar de los $100. De hecho, ya está cerrando unos 90, 91 dólares el barril. O sea que no falta mucho para que estemos manejando sus precios. También hay otros que dicen que un precio de $100 o más el barril sería muy difícil de manejar para lo que es la recuperación de la economía internacional y que tal vez eso haga que los que manejan este mercado, los países productores y los países demandantes y los especuladores con estos productos en los mercados, actúen tal vez de otra manera y permitan que haya un precio más o menos manejable, pero esa es una variable exógena a la economía nacional. Es una variable que nosotros no podemos manejar, como por ejemplo ocurre cuando el gobierno se reúne con los transportistas para evitar un aumento de los precios del petróleo o hace negociaciones con otros sectores económicos para evitar un impacto fuerte de algunas medidas. En ese caso estamos hablando de variables endógenas que pueden ser manejadas por las autoridades de alguna manera, pero el petróleo no, el petróleo es una variable exógena. Entonces ahí tenemos el tema que se está dando con el transporte. Y el precio de la energía, que son dos variables. A mí lo que me preocupa del petróleo, Luis y Rosana, es que yo estoy viendo que el aumento no es rápido, o sea, que no es especulativo así necesariamente. Yo no creo mucho en la especulación esta vez. Yo creo que hay mucho más asunto diríamos, de reservas de países que tienen dinero para eso, como China, etcétera, más que una especulación de mercado spot. O sea, siento que no hay un lobismo ahí comprando a futuro. O sea, la compra a futuro de petróleo no se está dando ahora. Lo que pasa es que el dólar se ha mantenido bien porque los países emergentes están demandando muchos títulos en dólares de la economía norteamericana. Sí. Entonces le han dado soporte al dólar y han permitido que todavía se mantenga. Entonces el petróleo está aumentando. Fíjate que llegó a 90, volvió a bajar, ya está a 90 de nuevo. Como que no quiere seguir subiendo, o sea, hay una realidad de demanda más que una realidad de especulación. Sí, puede haber un factor de especulación. Claro, en ese momento lo que tú dices es cierto, porque lo que está ahora mismo indicando la tendencia de los precios es más la economía real que la economía especulativa. Correcto. Pero no deja de ahora sí, cuando llegue a $100 para mí se va a desatar la especulación. Sí. Cuando llegue a los $100. Mientras tanto tal vez no sucede así, pero... También depende de la actitud que tengan los países productores, porque es un asunto de oferta y demanda. Sí. O sea, si manipulan la oferta los países productores para tener mejores precios y hay un aumento de la demanda producto de una recuperación, o se produce una situación de las monedas fuertes que obliguen a los inversionistas a desplazar sus capitales hacia la especulación con los commodities, entonces ahí tendríamos que ver. Por eso es que es un tema interesante. De todas maneras, yo igual quiero mencionar a China. China va a incidir mucho en el futuro económico de los próximos 10 años. Va a ser China y el resto del mundo. Del mundo. Dentro de poco. China sigue con primera economía. Una gran reserva, y la está usando para hacer reservas precisamente, y que valga la redundancia, de metales, de muchísima materia prima que ellos saben que no tienen o sea, que no perecen tan rápido. Y es que tienen un dineral que en vez de guardarlo en euros o guardarlo en dólares, lo están guardando en metales. Tienen una gran reserva de oro, una gran reserva de hierro, de aluminio, de plomo, de platino. O sea, todos los metales, China lo está comprando en reserva porque tiene dinero para eso. Y mira que ha apretado su política monetaria. Correcto. Ahora que va a enfriar un poquito la economía. Pero le va a hacer daño. Va a desacelerar el ritmo de crecimiento que venía, que estaba creciendo por encima de 2 dígitos. Que no está pasando igual con la India. La India se está fortaleciendo en términos científicos, en términos de economía de conocimiento, más que China. Porque China está especulando mucho, que tiene una gran reserva. O sea, China va a incidir mucho y hay que tomar en cuenta, porque es que China se nos fue de la mano, como dicen. Claro. Se nos fue de la mano China. Permitimos que China hiciese muchas cosas fuera del orden mundial. De hecho, es uno de los países que más contaminan. Todavía China produce un gas freón
que está prohibido la producción, y sigue produciéndolo, porque hay un contrabando, porque hay un mercado. O sea, hay que tomar en cuenta China para todo, o sea, claro. y hay que ver eso. Pero mira, eso es cierto. Y la verdad que las amenazas pueden transformarse en oportunidades grandes. Así es. Esa misma situación del petróleo latente que va a ser este año y el que viene, puede acelerar un poco en países como el nuestro, tan dependiente de los fósiles combustibles, acelerar alternativas. Por ejemplo, me decían que la cantidad de empresas que están usando gas y utilizándose a medios alternativos al petróleo, todavía no hay estadísticas que se están presentando, pero que está creciendo exponencialmente, y me lo confirmó una persona que está en el ramo. O sea, si está creciendo y duplicándose cada año. Y energía alternativa. Y energía alternativa. Entonces, eso nos resuelve un problema de largo plazo. Quizás si el petróleo está barato, no tenemos entonces la presión y la necesidad de abocarnos a una mejoría de ese parque energético. La mayor producción de celdas solares la produce China. Y China tiene. Y aquí tenemos un sol 365 días. Ahora mismo China tiene compromiso para un año adelantado la entrega. O sea, todas las fábricas que producen celdas solares en China tienen un año vendido. Ay, Dios mío. Y quien más lo compra es Europa. Claro. Vamos a una pausa y regresamos.